5, del 1 al 8. Y dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron, llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían las dos. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y ahí fue... Ya va, que voy a apagar el internet porque me llegan mensajes. Disculpe. Y ahí fue donde Pedro conoció por primera vez a Jesús. Jesús llegó en un momento donde él se encontraba pasando por un problema bastante grave. Ustedes conocen la historia de Jesús, de Pedro. Él tenía una cantidad de inconvenientes financieros y se había asociado con personas indeseables, y pues estaba pasando en ese momento por una tormenta. Necesitaba pescar, necesitaba conseguir peces para poder salir de sus problemas. Y había llegado, y había pasado toda la noche pescando y no había conseguido absolutamente nada. Y ahí el Señor llegó y le habló, y él respondió. Recuerden que él no estaba solo ahí, él estaba con otras personas y con otros discípulos, otros hombres que iban a ser luego discípulos de Jesús. Me gustaría que se hicieran esa pregunta: ¿cuándo fue y durante qué tormenta Jesús llegó a sus vidas? Piensen un poquito. ¿Durante qué tormenta Jesús llegó a tu vida? Y reflexionen sobre eso. Reflexionen desde el momento en que esa tormenta llegó a tu vida y Jesús se presentó, y todo lo que ha pasado desde ese momento hasta la fecha de hoy día. Todas las cosas que han ocurrido desde ese momento. Piensen un poco en eso y reflexionen sobre eso. ¿Qué ha pasado durante ese tiempo? Cuando me tocó a mí reflexionar, yo dije: caramba, yo he pasado por unas cuantas tormentas en mi vida, por unas cuantas, una más fuerte que otras. Pero hubo una tormenta en especial que fue la que me hizo como que hacer clic, como que me hizo cambiar, que fue más o menos lo que le pasó a Pedro en esa primera tormenta, cuando llegó Jesús en ese momento donde él no hallaba qué hacer porque no había logrado pescar. Fue algo así lo que me ocurrió a mí. También me di cuenta que Jesús estaba tocando mi puerta desde hace tiempo, pero yo no le estaba poniendo atención. ¿Y qué era lo que hacía? Yo decía: no, con toda mi experiencia, yo puedo solo. Con todo lo que he aprendido, yo lo voy a lograr. No necesito de nadie. Yo puedo. Ese ego, tú sabes, a millón. Yo puedo con todo. El tema es que yo no conocía a Jesús. Yo sabía que existía Jesús, yo sabía. Pero yo no lo había dejado entrar. ¿Sabes? Jesús para Semana Santa. Pero el resto del tiempo, no. Yo no lo conocía. Por lo tanto, no lo había dejado entrar. Y por supuesto, no lo escuchaba. No estaba pendiente de lo que él me decía. Ahora quiero hablarles de una persona que Jesús escogió. Y puede ser cualquiera de ustedes. Cualquiera.
Pero yo no conozco las historias de ustedes, por lo que yo no podría hablar de ustedes. Pero sí conozco la historia de esta persona de la que voy a hablarles el día de hoy. Y esa persona se llama Simón, el pescador, que luego fue Pedro, el apóstol de Jesús, de quien sí conozco su historia y por eso les voy a hablar de ella. Pero me gustaría que durante todo este tiempo que les hable de él, de Pedro, ustedes cambiaran el nombre de Pedro y pusieran el nombre de ustedes. Cada vez que yo diga Pedro, ustedes ponen su nombre. ¿Sí? Cuando Jesús escogió a Pedro, así como escogió a cada uno de ustedes y a sus discípulos, Pedro era un hombre que era testarudo, de carácter fuerte, decidido, apasionado, era firme, enfocado. ¿Cuáles son esas características que resaltaban en él? Y las hablamos durante la serie anterior, las habló el pastor Armando una cantidad de veces. Esas eran las características del liderazgo de Jesús. Pedro tenía esas características y algunas otras, así como las tienen ustedes. Porque cuando digo Pedro las tenía y ustedes cambian el nombre de Pedro por el de ustedes, ustedes tienen esa característica y algunas otras características más que el Señor Jesús está buscando en cada uno de ustedes. Porque si ustedes fueron escogidos, o mejor dicho, ustedes fueron escogidos es porque están aquí el día de hoy. Ustedes están aquí porque el Señor los escogió. Porque ustedes tienen características que el Señor Jesús necesita para su iglesia, que el Señor Jesús necesita para llevar a cabo su propósito. Y por eso fueron escogidos y están aquí. Así como escogió a Pedro y a cada uno de sus discípulos. Es decir, ustedes son los discípulos de Jesús. Por esas características especiales y específicas que el Señor ve en el corazón de cada uno de ustedes. Jesús sabía que esas características eran las que él necesitaba para lograr su propósito, para su iglesia. Y en ese momento que Jesús escogió a Pedro y a cada uno de sus discípulos, y en ese momento que Jesús te escogió a ti como un discípulo importante para su iglesia y para su propósito, derramó sobre ti su gracia. Y debemos darle un gran aplauso que se escuche en el cielo, porque el Señor derramó sobre ti gracia, gracia inmerecida, para que tú puedas trabajar en su iglesia para llevar a cabo el propósito que ustedes tienen individual y el propósito que tienen general. Pedro era un hombre complicado, con gran poder de decisión y una muy buena iniciativa. Pero ¿para dónde iban todas esas iniciativas y todas esas decisiones? Pum, para el trasto. ¿Por qué? Porque cada una de sus decisiones y cada una de sus iniciativas no funcionaban. Porque lo hacía en sus fuerzas. Él tenía unas tremendas características y él sabía que tenía esas características, pero cada una de esas características las quería utilizar solo en su fuerza. Y eso era lo que lo hacía decirse a él mismo: yo puedo. Mañana me levanto más temprano. Mañana me compro una red más. Mañana me empeño. Mañana agarro un crédito de consumo del Banco Estado. Para pagar una debe meterme en otra. Por supuesto, si las decisiones eran malas, las iniciativas no iban por buen camino. Él tenía que mantener a su familia y tenía una cantidad de deudas y problemas con personas a quien le debía y a quien de alguna manera con las que se había relacionado, que no eran las mejores personas del mundo. Y vivían en desorden, y todos ustedes saben qué es lo que pasa cuando vivimos en desorden. ¿Quién me puede decir qué es lo que pasa cuando vivimos en desorden? Caos. ¿Escuché por ahí? Sí. También nada se multiplica. El orden multiplica. Cuando vivimos en desorden, nada se multiplica. Y eso le estaba pasando a él. Pero a pesar de todo, Pedro tenía una fe increíble, única. Y todas estas fortalezas de liderazgo que Jesús veía
dentro de su corazón. Por eso yo podría decir que Pedro vivió en dos tiempos. Y vuelvo a decir, si digo Pedro, estoy hablando de ti. Vivió en dos tiempos. Un tiempo antes de la tormenta y un tiempo después de la tormenta. Jesús llegó a la vida de Pedro y a tu vida durante una tormenta. Cuando Pedro estaba abatido, derrotado, ahí llegó Jesús, dándole una salida, derramando su gracia sobre Pedro. Pero de esa tormenta ya les hablé. Ahora les quiero hablar de la segunda tormenta. Esa tormenta que realmente movió a Pedro. Porque esta primera tormenta fue algo así como que, oye, escúchame que estoy tocando la puerta. Haz lo que yo te digo. Agarra el camino que yo te estoy diciendo. Y Pedro dijo, sí, Señor, solamente lo voy a hacer por ti. Voy a echar la red. Solo por ti. Pero luego siguió caminando por donde no era. Echó la red, sacó los pescados, salió de problemas, pero luego siguió caminando por donde él pensaba que era mejor. Y ya Jesús tenía una segunda tormenta preparada para él. Pero no todas las tormentas vienen con rayos y centellas y vientos fuertes, vienen con problemas, momentos difíciles en nuestras vidas, los cuales los vemos sin solución. ¿Y qué nos producen? Preocupación y afán. Cuando no hablamos con el Señor, cuando no involucramos al Señor en nuestras vidas, nos preocupamos y vivimos afanados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y mañana ya no hay plata. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y afán y preocupación, porque no le estamos entregando las vidas al Señor. Jesús se presenta en nuestras vidas y nos muestra una entrada y una salida. Una entrada mejor y una salida mejor a cada uno de tus problemas. Que no estamos viendo porque no le hemos entregado al Señor todo como Él lo pide. O no hemos empezado a caminar o a darle entrada al Señor en nuestras vidas. Él nos muestra una forma sencilla de cómo vivir mejor, de cómo arreglar las cosas. Y quiero resaltar sencilla, porque Él lo que nos dice es, oye, Hugo, ¿por qué estás caminando por allá? Si te estoy diciendo que es por aquí. ¿Qué haces allá? Es por este lado que tienes que caminar. Y es sencillito. Ven acá, Hugo, camina por aquí. No, pero es que yo ya va, Señor, no, ahorita no. Yo voy es por aquí, porque por aquí es que yo veo la cuestión. La solución está ahí. Oye, pero ven acá, te estoy llamando, es por aquí. Pero seguimos caminando por donde no es. Jesús llegó a la vida de Pedro, como llegó a la tuya, durante esa primera tormenta que lo sacudió. Pero Jesús ya sabía que él no le iba a poner mucha atención a esa tormenta e iba a seguir caminando por donde él pensaba que era mejor. Así que Jesús ya le tenía preparada una segunda tormenta y esa tormenta ocurre en el capítulo 14 de Mateo, verso 22 al 33, que habla lo siguiente. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, entre 3 de la madrugada y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Si nosotros abriéramos la puerta y diéramos Jesús pasa, ¿qué nos diría Jesús? Tengan ánimo, soy yo, ¿por qué vas a temer? ¿Por qué te preocupas? Pero nosotros seguimos con la puerta cerrada, ya va. Y Pedro respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame.
Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Amén. Qué poderoso. Jesús dejó que los discípulos se fueran en la barca y después se presentó a ellos caminando sobre el agua durante una tormenta. Y yo me pregunto, ¿por qué fue solamente Pedro el que se levantó y le habló a Jesús en ambas oportunidades? ¿Por qué? ¿Por qué no se levantó alguien más? Aunque estaban todos los discípulos en ambas tormentas, en las dos, y estoy seguro que de cada tormenta un discípulo aprendió alguna enseñanza de esa tormenta, solamente fue Pedro, porque era para Pedro esa tormenta, es para ti esa tormenta. No es para nadie más, es para ti, para que tú te des cuenta y empieces a caminar y a escuchar al Señor, y empieces a involucrarlo. Por eso Pedro se levantó en ambas oportunidades y le habló al Señor. Porque esa tormenta era para él. ¿Qué le quiso mostrar Jesús a Pedro durante esta primera tormenta? Jesús le muestra que si actuamos solos en nuestra fuerza, sin involucrarlo a él, nada va a funcionar. En la segunda tormenta, ¿qué le mostró? Que si no crees y no tienes fe en él, te vas a hundir. Tus problemas te van a ahogar. Así creas que tienes todas las soluciones en tu mano. Los problemas te van a ahogar. Así que yo podría rescatar de esto 3 máximas. 3 palabras súper importantes que quisiera que ustedes tuvieran en su vida y que siempre pensaran en ellas. Y una es: involúcrame. El Señor te dice en este momento que lo involucres en su vida, en tu vida. Que creas en mí, que tengas fe en mí. Esas son las 3 máximas que quiero darles este día para ustedes y que quiero que siempre tengan en mente. Involucren al Señor en sus vidas, crean en Él y tengan fe en Él, para que ustedes vean cómo el mundo, todo va a cambiar a su alrededor. Y se van a dar cuenta, porque van a salirse de la tormenta, se van a dar cuenta que todo cambia inmediatamente que nosotros decimos: Señor, entra a mi vida. Te lo entrego, Señor. Mi vida es tuya. Inmediatamente hay un cambio. Durante las tormentas Jesús llega a tu vida y la revoluciona y te mueve de una manera única. Por eso es que yo podría decir que en mi experiencia, las tormentas llegan a tu vida una vez y luego llegan 2 y pueden llegar hasta 3, 4, 5 tormentas en tu vida y quién sabe cuántas más. Pero ¿saben qué? El Señor te habla la primera vez y luego te habla la segunda vez y después ya no te habla más. Y después ahí abróchese los cinturones, señores, porque lo que viene es candanga. Candanga, para los que no conocen, es algo fuerte, algo muy fuerte. Así que abróchense los cinturones. Sí, diccionario, palabra venezolana. Candanga significa abróchense los cinturones, pero lo que viene es duro. Es así, y se los digo con experiencia. No esperen a que el Señor te mueva el piso o te lo cambie todo para abrirle la puerta y entregárselo. No esperen. Escúchenlo y abran la puerta. Yo siempre le digo a mis hijos, en el primer servicio lo dije, siempre les digo: escucha, Diego, Sofía, Violeta, Sofía todavía no. No esperen que el Señor les mueva el piso. Escúchenlo. Él quiere hablarte, quiere entrar en tu vida y necesita que tú lo escuches. Porque te escogió a todos los que están aquí. Y en algún momento ustedes tienen que escucharlo, si ya no lo han escuchado. Pero si no lo han escuchado, no lo han dejado entrar, este es el momento. Este es el momento. Antes de que le mueva el piso, así como se lo movió a Pedro.
Debemos estar atentos, eso sí, para cuando el Señor nos hable. ¿Y cómo debemos hacer para poder escuchar al Señor? Porque nosotros vivimos ciertamente en un mundo caído, porque nosotros vivimos ciertamente alrededor, como decía el pastor Agustín, de la corrupción. ¿Cómo hacemos para escuchar al Señor? Porque el enemigo tiene preparado una cantidad de artilugios para evitar que tú lo escuches. Este es uno. Y los jóvenes, la pornografía. Hay una cantidad de cosas que el enemigo tiene preparada para ti, para que tú no escuches su voz y su palabra. Así que empieza a silenciar ese ruido que hay en el mundo que no te permite escuchar la voz de Jesús. Siéntate y cierra los oídos al mundo. A pesar de que vivas en el mundo, el pastor Agustín decía, vivimos rodeados de corrupción, pero no nos toca. No permitas que el ruido del mundo cierre tus oídos. El Señor tiene para ti una palabra que dice, menos tormentas habrán en tu vida mientras más cerca estés del Señor. Y mientras más escuches al Señor, más gracia se derrama sobre tu vida. Van a haber muchas tormentas en nuestras vidas. Van a haber muchas. Mientras más escuchemos al Señor, se disminuyen las tormentas. Pero sí van a haber algunas otras tormentas por las que vamos a pasar, porque de ellas vamos a aprender. Me he estado preguntando desde el principio, desde que escuché a este muchacho decir lo que dijo sobre que el Señor Jesús había llegado a su vida durante una tormenta. Y me he estado preguntando, ¿durante qué tormenta llegó Jesús a mi vida? ¿Durante qué tormenta llegó Jesús a tu vida? A la tuya. ¿Ustedes se han preguntado eso? Pregúntenselo. Yo sabía que Jesús existía. Pero por supuesto, yo decía, bueno, el Señor existe, Dios existe, pero para Semana Santa. Porque mientras yo estoy en lo mío, trabajo, pero... O cuando tengo algún problemita, Señor, ayúdame, ¿me puedes ayudar? Bueno, ok, chévere. Y así. Pero el Señor llegó a mi vida durante una tormenta que sucedió entre el 2002 y el 2003. Yo tuve un accidente automovilístico que casi termina con mi vida. Yo me volqué en un Jeep. Y bueno, quedé hecho un desastre. Y yo le comentaba eso a mi esposa en estos días y ella me decía, yo veo al Señor abrazándote durante el tiempo en que el Jeep daba vueltas para que nada te ocurriera. Y en algún momento yo dije, bueno, sí, después que como a los 5 días cuando fui a buscar el carro al estacionamiento y lo vi, dije, Dios mío, ¿cómo me salvé yo de esto? Yo decía, sí, ciertamente tiene que haber habido un ángel. Esto fue sobrenatural, porque ¿cómo me salvé yo? Con golpes y magalladuras, y bueno, sí tuve cosas bien difíciles, pero aquí estoy. Yo decía, sí, un ángel. Mi esposa decía, el Señor te abrazaba para que no pasara nada. Por eso, y por otras tormentas que han pasado en mi vida, yo puedo decirles con toda autoridad que estén atentos a lo que el Señor les está hablando. Esto se lo voy a repetir. El Señor permite que sucedan tormentas en tu vida para que reacciones, para que le pongas atención. Tu vida sin Él, y esto es muy importante, escúchenlo, tu vida sin Él se desenvuelve dentro de una tormenta. Mientras que vivas sin Él, vives en una tormenta.
Debemos involucrarlo en todas las decisiones que vayamos a tomar. Debemos creer en su misericordia, en su amor y en su gracia. Debemos tener fe en Él para que nuestras vidas puedan avanzar. Cuando el Señor nos pide algo, no nos pide que entreguemos un poquito, ni una cuarta parte, ni el 50%, ni 3/4 partes, ni el 99.9%. El Señor nos pide que entreguemos todo, todo, todo. Y desde ese momento se acaba la tormenta en tu vida. Estar en paz en la vida no significa, y escuchen esto se lo escuché a un pastor y me encantó, fue algo así como que increíble. Estar en paz en la vida no significa la ausencia de una tormenta. Lo que significa es que vamos a tener tormenta, pero estar en paz no significa la ausencia de una tormenta. Más bien es la presencia de Dios en tu vida durante esa tormenta. Las tormentas aparecen en nuestras vidas para que demos fruto. Y tú dirás, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que una tormenta aparece para que demos frutos? ¿Qué hay durante una tormenta? Llueve a cántaros, rayos, centellas, pero hay lluvia. Y cuando llueve, ¿qué pasa? Se riegan las plantitas. Y ahí damos fruto. Así que cada tormenta que llega a tu vida es para que demos fruto. A través de la gracia de Dios. Para terminar, voy a bajarme, porque quiero darles un regalo que el Señor me pidió que les entregara en el día de hoy. A todos los que hemos estado en una tormenta y a todos los que vamos a pasar por una tormenta, pero sobre todo a los que estamos en este momento pasando por una tormenta. ¿Quién está pasando por una tormenta en este momento? Piensen, esto el Señor me lo dio para que yo se los diera a ustedes, para que lo tuvieran siempre en su mente. Y es un regalo, y está en el Salmo 25, del 6 al 10, y dice, y esto es una oración que me gustaría que me acompañaran. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y su testimonio. Gracia sobre gracia. Así se llama la serie en la que estamos. Qué poderosa es esta oración. Guárdenla. Salmos 25, del 6 al 10. Gracias a todos y que el Señor los siga acompañando en cada una de las cosas que vayan a hacer y les siga mostrando el camino. Y no se olviden, abran la puerta, déjenlo entrar, porque Él quiere estar con ustedes. Y ya verán que inmediatamente se acaba la tormenta. Gracias.